No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Renuncia el primer ministro palestino Salam Fayyad. Los terroristas que pretendían atentar en el Reino Unido se declaran culpables. Israelíes ignorantes de su acta de independencia. Y terminaremos en Israel también, el único país del mundo que tiene más árboles que hace 100 años. Una vez más, Jorge nos acompaña en el comentario de las noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y también con la agenda cultural porque seguimos sin Raquel. Así que nada, después de estas noticias les hablaremos de las propuestas culturales. Pero empezamos en Oriente Medio. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, presentó su dimisión a su presidente Mahmoud Abbas, quien tomará una decisión al respecto cuando regrese de Doha, la capital de Qatar, donde participó en una reunión de la Liga Árabe. Portavoces de la oficina del primer ministro, así como del Centro para Medios del gobierno palestino, declinaron pronunciarse sobre las informaciones acerca de la dimisión presentada por Fayyad. El primer ministro de la Autoridad Palestina, cuyo ejecutivo gobierna en Cisjordania, pues la Franja de Gaza se encuentra bajo el control de Hamás, ya había manifestado a finales del año pasado su deseo de renunciar al cargo. Fayyad fue designado por Abbas como jefe del Ejecutivo palestino en 2007, después de que el movimiento islamista, vencedor de los comicios un año antes, se alzara en armas contra la autoridad palestina y se hiciera con el control exclusivo de Gaza. Desde entonces ha remodelado su ejecutivo para intentar acallar las protestas sociales surgidas a raíz de la primavera árabe hace 2 años y tras el acuerdo de reconciliación rubricado por Al-Fatah y Hamás en 2011 en El Cairo, a fin de allanar el camino a un gobierno de unidad nacional. El exfuncionario del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Fayyad, cuenta con el beneplácito de la comunidad internacional y muy especialmente de Estados Unidos por sus esfuerzos encaminados a la construcción de instituciones destinadas a la creación de un Estado palestino. De momento se desconocen las razones de su dimisión, aunque algunos medios apuntan a que podría responder a desavenencias con el propio Abbas. Bueno, esto de que responde a desavenencias políticas con el propio Abbas es lógico, si no, no se iría. El tema es por qué desde el 2007 hasta hoy, 6 años después, soportó a Abbas y qué es lo que ha cambiado. ¿Ha cambiado él? ¿Ha cambiado Abbas? Pues yo apostaría porque Abbas se la ve venir y está a punto de hacer una jugada de acercamiento hacia Hamás que a Salam Fayyad no le debe gustar nada. Fíjate que justamente él está como jefe del Ejecutivo palestino, como primer ministro, digamos, justamente desde que Hamás hace este golpe de Estado en Gaza. Y entonces él le deja a Fayyad en sus manos la administración de los recursos para la construcción de una Cisjordania ejemplar, en el sentido de que se moderniza, que es occidental, que se nota las mejoras económicas. Cualquiera que ha ido estos últimos años a Ramallah da testimonio de ellos que no parece la Ramallah de antes y no se parece mucho a otras ciudades árabes de la zona. Es una ciudad próspera, etcétera, etcétera. Pero desde hace un año la cosa ha empezado a cambiar. Ha empezado a cambiar porque Hamás se ha hecho fuerte y empieza a hacerse fuerte también en Cisjordania, y ante esta avalancha de poder, pues yo creo que Abbas debe estar tramando algún tipo de pacto más allá de este que han firmado en 2011 en El Cairo de unidad nacional. Más que de unidad nacional, yo creo que es de sojuzgamiento de la política de Fatah a la de Hamás, y con lo cual pues se vendría abajo todo lo que Salam Fayyad ha construido durante estos años. Nos venimos ahora aquí a Europa. 2 hombres con residencia en Birmingham, en el centro de Inglaterra, se declararon culpables de haber formado parte de una célula terrorista cuyos líderes planeaban perpetrar un atentado suicida en el Reino Unido. Durante una vista, celebrada en un tribunal de esa ciudad inglesa, Bahader Ali y Mohamed Ridwan, cuyas nacionalidades no han sido facilitadas,
encuestadas admitieron su implicación en los preparativos para llevar a cabo actividades terroristas contra objetivos de este país. En una vista anterior, el pasado mes de febrero, la Fiscalía indicó que los dos planearon llevar a cabo atentados similares a los del 7 de julio de 2005 en Londres y los del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Según la policía, los individuos tenían preparados hasta 8 explosivos en mochilas con temporizadores para detonar las bombas. Según la policía británica, se trata de la conspiración más significativa desde 2006, cuando se desmanteló en el Reino Unido otra trama terrorista para hacer explotar bombas diluidas en bebidas en aviones de pasajeros. Bueno, todo el mundo recordará el 2006 porque a partir de entonces no nos dejan subir con la botellita de agua ni con el cepillo de dientes. Bueno, el cepillo de dientes sí, pero no te puedes llevar nada líquido en el avión, gracias a ese intento que hubo en el 2006. Pero la verdad es que uno parece que ya se ha acostumbrado y dice, no, bueno, esto ya pasó lo peor. Los atentados del 11S en Estados Unidos, del 2004 del 11M en España, del 2005 en Inglaterra, pero no, ellos, si no hay más atentados es porque la policía o las policías los abortan, no es porque no estén todo el tiempo tramando nuevas matanzas. Así que felicitamos a la policía británica por esta detención y invitamos a todos a estar alertas al respecto. Vamos a terminar con 2 noticias de Israel. Primero les hablamos de un sondeo elaborado especialmente en vísperas del 65 aniversario de la independencia de Israel, que determinó que el 40% de los israelíes no entiende la esencia del Acta de la Independencia y desconoce que se trata del documento que declara la fundación del Estado de Israel y determina sus principios. Un 12% de los encuestados afirmó que el documento del Acta de la Independencia le fue entregado en 1948 al primer ministro israelí, David Ben Gurión, en una reunión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Un 7% de los interrogados relacionó el documento con la Declaración Balfour, una manifestación formal del gobierno británico publicada en 1917, en la que el Reino Unido se declaraba entonces favorable a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Además, el 55% de los interpelados ignoraba que el Acta de la Independencia fue leída por David Ben Gurión en Tel Aviv en una reunión especial de la Asamblea del Pueblo en mayo de 1948. La encuesta fue realizada por el Instituto Geocartografía para la organización Binah, encargada de profundizar la identidad judía en la sociedad israelí. El Acta de Independencia de Israel figura enmarcada en todas las dependencias gubernamentales del Estado y es estudiada de manera especial en las escuelas como materia para obtener el bachillerato. Bueno, pero hay cosas que no entran en la cabeza de la gente. No olvidemos también que es verdad que este acta está en todas las dependencias, es verdad que todos los chicos lo estudian, pero también hay que ver que Israel es un país de inmigración y no hablamos de un país que inmigrantes que vinieron hace 40 o 50 años, no, todo el tiempo están viniendo inmigrantes y bueno, algunos se ponen a leer como locos la historia del país para saber todos los detalles y a otros pues se les queda un poco la nube de lo que es, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, yo qué sé, los etíopes que han llegado en los últimos 20 años, pues igual un porcentaje de ellas tampoco lo tiene muy claro, así como los rusos que llegaron hace 20 años porque no vivieron esa etapa, o si la vivieron, puede ser que, primero, que esto sucedió en el año 48, y si la vivieron sus padres, la vivieron a través de los periódicos y la prensa rusa, con lo cual tampoco les habrá llegado mucha información. Lo que sí, si ustedes tienen alguna duda entre los oyentes qué es el Acta de la Independencia, pues no se preocupen porque este martes, que es Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, según el calendario hebreo, pues nosotros vamos a reponer un programa que es el propio discurso del que estábamos hablando. David Ben Gurión, en un discurso en Tel Aviv, en una reunión especial de la Asamblea del Pueblo que fue el 14 de mayo de 1948, pues leyó esta acta o declaración de la independencia que se habla de los fundamentos básicos de un Estado judío. No es
no es una constitución, pero sí que está ahí, digamos, la ética básica para crear este Estado. Y entonces, bueno, hay mucha gente que se habrá confundido porque pensarán, esto tiene que haber sido en Jerusalén. No, porque estaban desde el mismo momento en que los ingleses que habían avisado que se iban del país, que dejaban esta colonia de mandato, a medida que iban saliendo, detrás empezaban las batallas. ¿Sí? Entonces Jerusalén estaba bajo el fuego enemigo y no se podía hacer ninguna reunión política en Jerusalén. Ahí se estaba peleando. En Tel Aviv la cosa estaba un poquito mejor y por eso la declaración de independencia tuvo lugar ahí. Lo que no es verdad es que fue un documento que le fue entregado a Ben Gurión en una reunión especial de la Asamblea General. No. Esto no tiene nada que ver, Naciones Unidas, con esto. Esta fue una declaración de Israel, ni tampoco tiene que ver con la declaración Balfour que la hicieron los ingleses. Como repito, esta es el Acta de Independencia y como es lógica, el Acta de Independencia la escribieron y la pronunciaron los propios israelíes. Bueno, y ahora una muy buena noticia. Israel es el único país del mundo que en la actualidad tiene más árboles de los que tenía hace 100 años. El dato fue difundido por la delegación israelí que participó en la 10ª sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques, que se inició el pasado 8 de abril en Estambul, Turquía, y que se extenderá hasta el 19. La delegación israelí está integrada por representantes de la Cancillería israelí y la organización ecologista Keren Kayemet LeIsrael. A través de una política activa de rehabilitación forestal, conservación y manejo de especies silvestres, Israel es, como decimos, el único país del mundo donde la cantidad de árboles que crecen ahora es superior a los que existían hace 100 años. Sí, Jordi, no debe asombrarnos y todavía... si en vez de contar exactamente 100 años contásemos, por ejemplo, 120, pues la cantidad sería mayor. Esto empezó a cambiar exactamente con las llegadas de las inmigraciones de los judíos que buscaban nuevos sitios de asentamiento y lo que hoy en día se conoce como Israel, pues era un yermo, era un desierto. Había zonas pantanosas o zonas desérticas. Así que los pobres pioneros se pusieron a secar los pantanos y a plantar árboles para secarlos. Allí donde había pantanos se plantaron árboles. Y luego fueron ganando terreno al desierto, sembrando árboles y con muy pocos recursos hídricos, regándolos para que esa propia frondosidad, por esa propia sombra, generase nuevos recursos hídricos. Porque hay una cosa que no sé si sabes, yo lo sé muy por encima, que es que si la tierra refleja mucho al sol, o sea, si es un desierto y refleja el sol, pues no retiene nada de humedad y es todavía más desértica. Y en cambio, si creas una capa, digamos, oscura de árboles, de plantas que absorban la luz solar, pues debajo de esas plantas se va a generar una humedad que va a favorecer la nueva vida vegetal. O sea que las propias plantas se ocupan de propagarse una vez que las empiezas a plantar. Esto es algo que tenían claro los pioneros y esta institución, el Keren Kayemet, creo que ha cumplido ya los 100 años o 110, creo que este año o el año pasado había cumplido 100 años y se hizo una fiesta. Justamente una de las primeras empresas, los primeros objetivos de los que fundaron Israel era plantar bosques. No era simplemente porque son bonitos para la vista, sino porque era la única manera de permitir la habitabilidad y una mínima agricultura que propiciara asentamientos humanos. Sabemos también, Jorge, que hay proyectos para plantar olivos en el Negev. Ya veremos si se lleva a cabo. Pero bueno, terminamos aquí esta parte y vamos a ver un par de noticias culturales, ¿no es así? Sí, vamos a hablar de dos cuestiones que tienen que ver con la cultura, entendiendo cultura en el sentido amplio de la palabra, porque muchas veces se confunde cultura y arte. Cultura es no solamente la expresión artística, como es de esta primera noticia, sino también cómo vive la gente en determinada época. Vamos a, si quieres, a concentrarnos en la primera. Uh-huh. La primera es una obra de teatro que se estrena hoy mismo, viernes 12, y hasta mañana, sábado 13, estará en el Teatro Mar y Terra de Ciutat.
en Palma de Mallorca y está dedicada a los chuetas. Los chuetas son los descendientes de judíos conversos que la sociedad mallorquí siempre ha señalado como no gente de la que uno no se puede fiar porque seguirían siendo judíos. Estos son, el título de la obra es Chuetas, vides marcades por un linaje, o sea, chuetas, vidas marcadas por un linaje. Y es un montaje teatral de la compañía Mallorca So, a cargo de Rafael Brunet, que también es su autor, y aprovecharon la última convocatoria de ayudas para la producción teatral del Ayuntamiento de Parla, que ya se acabó, y se representará, como dije, y entre ellos estarán los autores Llorenç Cloquel, Joan Carles Bestard y Pepe Galmés, aparte del propio autor que citábamos. Así que los que quieran saber, esto no es exactamente una obra teatral sobre judíos, sino una obra teatral sobre discriminación social en la sociedad mallorquí. Por supuesto, asociamos siempre Mallorca a los chuetas. Y bueno, terminamos con una noticia más cultura-sociedad, ¿no? Como decías. Exacto, cultura-sociedad, porque esto ya empieza a ser casi parte del folclore de la vida española, yo diría occidental moderna, que es el boicot a Israel. Bueno. El boicot a la cultura israelí. Porque vamos a ver, si alguien quiere boicotear productos israelíes, pues que no se vacune de alguna de las vacunas que se inventaron en Israel, que no vaya a hacerse alguna de las pruebas médicas para saber si tiene cáncer que se han hecho en Israel, que no use móviles porque han sido desarrollados por Motorola, Israel, que no utilice muchos de los aparatos de la vida moderna que le van a hacer la vida más fácil. Si quieren vivir así, pues esa es la forma de hacer boicot. No, los que hacen estos boicots son gente en general, en España son 4 gatos, pero hace mucho ruido y después del intento... Sí, tantos boicotean a israelíes que vienen a España como intentan presionar a artistas españoles que van a Israel. O sea, es un boicot por todas partes. Este es el caso. Nosotros hace poco, bueno, el año pasado fue que había mucha presión para que Serrat y Sabina no actuasen en Israel. Y luego, cuando le dieron el premio Jerusalén a Muñoz Molina, Antonio Muñoz Molina, le dijeron que no lo fuera a recoger. Claro. Y ahora, ¿cuál es la crítica? El Fútbol Club Barcelona. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que hace cosa de 2-3 meses que estuvo por ahí Roussel, el presidente del Barça, fue recibido con honores de jefe de Estado y quería renovar y propuso volver a hacer una cosa que se había hecho hace unos años, que era un partido del Barça contra un combinado, ¿no? Un combinado de israelí-palestino. Israelí-palestino. Bueno, al principio todo el mundo encantado, especialmente porque en Israel, pues si hay algo después del muro de los lamentos que es sagrado, es Messi, ¿vale? Que lo adoran y el Barça en general. Y entonces, bueno, lo vieron como realmente un partido que iba a atraer ahí a muchísima gente. Pero la autoridad palestina parece que finalmente no se va a adherir y entonces ya esto ha disparado todas las alarmas y todos dicen que no vaya al Barça, que no apoya a los sionistas y que esto que lo otro, como si Messi fuera a hacer alía, que no es el caso. Pues nada, estos son las noticias, una artística y la otra del folclore y de la cultura del boicot que se ha instalado en nuestra sociedad. Bueno, Jorge, pues nada más, aquí terminamos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hasta la semana que viene. Y hoy sí, te digo hasta el lunes, porque siempre te digo hasta el martes, pero hoy yo te digo hasta el lunes porque como seguimos sin Raquel, pues las noticias los lunes también tendrás que aguantarme. Pues nada, ya les esperamos a todos ustedes el lunes con esas noticias diferentes que son las noticias de los lunes. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La demografía israelí a los 65 años. Hamás contenta por la renuncia del primer ministro palestino Salam Fayyad.
¿Cómo afectará el gas natural israelí a su economía? Estos son los temas de hoy y para comentarlos, como siempre, estará Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? La que no está es Raquel, que sigue de vacaciones. Intentaremos sustituirla entre Jorge y yo con las noticias culturales. Y tú que estás a medio gas, con la voz un poco cascada, pero vamos. Yo sí, disculpen por mi voz hoy, no es la habitual, pero bueno, me sirve de momento para contarles estas noticias que vienen subrayadas por el 65 aniversario de la independencia de Israel. En su día, la población de este país es actualmente de poco más de 8 millones de personas. De ellas, 3/4 partes son judíos, según los datos de la Oficina Central de Estadísticas. El censo anual revela que la población creció el último año en 137.000 habitantes, o sea, en un 1,8%. Como comentamos hace unos días en las noticias, la población judía ha superado esta cifra de 6 millones, convirtiéndolos en un 75,3% de la población. La minoría más importante son los árabes israelíes, casi 1,7 millones, el 20,7%. El resto, unas 318.000 personas, que suman un 4%, son miembros de otras religiones, incluyendo cristianos no árabes. De los nuevos 137.000 habitantes del último año, 163.000 son bebés y menos 41.000 muertos, y completa la cifra los 19.500 inmigrantes que arribaron al país. En 1948, cuando se estableció el Estado de Israel, la población totalizaba 806.000 personas, o sea que ha crecido 10 veces desde entonces. Tel Aviv-Yafo era la única ciudad con más de 100.000 habitantes. Hoy en día hay 14 ciudades con más de 100.000 residentes y 6 con más de 200.000. El informe precisa que en 2010 más del 70% de la población judía nació en Israel y más de la mitad eran al menos segunda generación, en comparación con el 35% en 1948. Sí, bueno, son datos sorprendentes, son datos, digamos, que no son comparables a los de ningún país, y tampoco son datos que puedan reflejar algo muy coyuntural. O sea, uno puede decir, bueno, en estos últimos 10 años hubo no sé qué fenómeno y entonces vinieron y después, no sé, crecieron o lo que sea. Pero estamos hablando en 65 años, es un crecimiento continuado, un crecimiento constante que ha llevado a que todo se multiplicara por 10, casi todo. Por lo menos en las personas sí, de 650.000 judíos a 6 millones. De 150.000 árabes israelíes a 1.700.000. De los, por ejemplo, en cuanto a las ciudades, por ejemplo, ya el crecimiento todavía es mucho mayor, porque en el 48 la única ciudad con más de 100.000 habitantes era Yafo, Tel Aviv-Yafo, y hoy en día hay 14 ciudades más otras 6 de 200.000, o sea, son 20 ciudades. El crecimiento ahí urbanístico es todavía, en vez de por 10, es por 20 o por 20 y algo, porque estas ciudades son más grandes todavía. Así que, bueno, también, a pesar de que uno piensa de que en esto tiene mucho que ver la inmigración, pues los datos de inmigración no son tan abundantes. Estamos hablando de 19.500 personas. En torno a esas cifras, entre 15.000 y 20.000 personas, es el ritmo normal de gente que llega a Israel, excepto en los años estos de la caída del muro de Berlín y con la salida de todos los judíos de la Unión Soviética, que pues en pocos años, en un diseño, llegaron 1 millón de personas. Pero el resto del tiempo ahora son aproximadamente 20.000. Con lo cual, la población de Israel ya no es como en el año 48, que eran 2/3 de gente nacida fuera de Israel, sino que hoy en día el 70% de la gente son nacidos en Israel. Incluso la mayoría de ellos, digamos la mitad de la gente, ya no son ni hijos de israelíes, son nietos de israelíes, lo que habla de la consolidación de un país. Y estos datos demográficos llevan a demostrar una cosa, que Israel es un hecho consumado, es una realidad que está ahí, y que todo el mundo, aunque le guste o tenga las razones que tenga para que no le guste demasiado, pero es una realidad que es, como se dice en español, impepinable.
Hablamos ahora de los territorios palestinos. El movimiento islamista terrorista Hamás ha aplaudido la dimisión del primer ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, al que consideró un protector de Israel. El portavoz de Hamás, Fawzi Baroum, acusó a Fayyad de trabajar para proteger la ocupación sionista y los intereses de Estados Unidos. Baroum consideró a Fayyad un enemigo declarado de Hamás, responsable del aparato de seguridad que ha arrestado a decenas de simpatizantes del movimiento islamista. Otro de los altos responsables de Hamás declaró que la dimisión del primer ministro se debe a un asunto interno y no está en modo alguno relacionado con el proceso de reconciliación entre Al-Fatah y Hamás. Entre los candidatos para sustituir a Fayyad en el cargo desde 2007 se encuentran el presidente del Fondo Palestino de Inversiones, Mohammad Mustafa, y el exministro de Economía, Mason Sino-Krot. Bueno, habíamos hablado ya, Jordi, creo que fue el jueves o el viernes, de esta noticia de la renuncia del primer ministro. Un primer ministro de una educación occidental, exquisita, y que, entre otras cosas, se diferenciaba de los demás, no por las tonterías que dice Hamás de que protegían a Israel, porque ya me dirás tú, a ver, qué interés puede tener Fayyad de proteger a Israel y cómo se protege a Israel desde el gobierno palestino. Pero esas son cosas de Hamás, vamos a dejarlas de lado. El tema es que esta persona era el único hasta ahora dentro de los gobiernos de la Autoridad Palestina que estaba construyendo, digamos, instituciones para un futuro Estado independiente. O sea, estaba tratando de crear, por ejemplo, un sistema judicial, un sistema educativo, un sistema de salud pública, un sistema de obras públicas, de infraestructuras, etcétera, etcétera, que es lo que necesita. Si un país se quiere independizar, aparte de necesitar dinero, solamente con dinero no se hacen las cosas, hay que organizarse. Y no olvidemos que en la Autoridad Palestina, creo que es el 80% de la población, son funcionarios de la Autoridad Palestina, con lo cual habría también que, si tiene tantos empleados, destinarlos a que, si no es que van a trabajar hoy en día en instalar los desagües, pero por lo menos que vayan estudiando cómo se instalan los desagües. Bueno, pues nada, como había alguien válido, pues le dan una patada y dicen que es un traidor a la patria. Entre otras cosas, porque Fayyad, de lo que siempre se ha ocupado, de temas económicos. Y ellos dicen que por él lo hacen responsable de haber arrestado a decenas de simpatizantes del movimiento islamista. Si hay un responsable, es Mahmoud Abbas, que es el que manda. A ver, como si el ministro de Economía le va a decir al presidente que vaya y meta en la cárcel a los simpatizantes de Hamás. Eso son tonterías. Y a mí todo esto de que Hamás esté tan contento, pues me pone bastante triste. Seguimos hablando ahora de energía. El comienzo de la explotación de gas natural en el Mediterráneo da a Israel un respiro sustancial en su factura energética y le garantiza un crecimiento de alrededor de 1 punto porcentual en su Producto Interior Bruto. Se calcula que el precio más bajo del gas y el ahorro en gasóleo y otros carburantes que progresivamente serán sustituidos llegará a más de 2.500 millones de euros anuales. El ahorro, que reduce también la presión financiera por la compra de menos divisas, es tan solo una de las ventajas de Israel en su nueva condición de productor de gas natural. El ahorro final dependerá de hasta qué punto el mercado israelí transforme su consumo, proceso que la industria comenzó hace unos años por nuevas políticas medioambientales e interés económico. Ubicado al noroeste de Haifa, el yacimiento de Tamar tiene una expectativa de explotación de entre 25 y 30 años al ritmo actual de consumo, que es del 17% del mercado, aunque el Ministerio de Energía aspira a equilibrarlo al 50% dentro de una década. La transformación incluye que un 20% del parque automotor dependa en 2020 directa o indirectamente del gas y no del petróleo como hasta ahora. En este cambio influye también el reciente descubrimiento de otro yacimiento mucho mayor, Leviatán, que garantiza a Israel una completa independencia en el abastecimiento durante 50 años adicionales. La duración de ambos yacimientos dependerá de la decisión política de si se permitirá la exportación, tal como demandan las concesionarias locales e internacionales. El presidente del Banco de Israel, Stanley Fischer, instó a que este inesperado tesoro sea empleado
empleado en el bienestar de las generaciones venideras, es decir, la creación de futuros motores de desarrollo que no dependan exclusivamente de la naturaleza. En una región rica en petróleo como la de Oriente Medio, el espíritu de la economía israelí ha sido paradójicamente la innovación tecnológica y la investigación científica, en respuesta a la severa escasez de recursos naturales que sufría hasta la semana pasada. Sí, Jordi, uno a veces se pregunta, bueno, Israel ha progresado tanto sin tener recursos naturales, y ahora que los tiene, ¿va a seguir progresando igual o se van a decantar por una vida un poquito más cómoda y más relajada? Porque claro, imagínate tú que estás todo el día trabajando por sacarte unos euros, pues te sacas este sorteo de Nescafé de un sueldo para toda la vida y ya no vas a tener tantas ganas de trabajar todos los días tan temprano, ¿no? Pues a ver qué pasa con Israel, porque Israel hasta ahora venía como bandera de la innovación tecnológica, la investigación científica, pero hay que ver, porque esto es un regalo de la naturaleza, evidentemente, encontrar tanto gas. Hay mucha presión porque dicen los que han hecho las prospecciones, las compañías, quieren recuperar el dinero lo más rápidamente posible. Eso se hace mediante la exportación o sea, sacando mucho y exportándolo. Y en vez de que dure 30 años, que dure 20. Pero en Israel todavía no se han decantado por una política o por lo otro. Más bien tienden de momento a ser conservadores. Porque yo creo que todo va a depender. Tú recuerdas, Jordi, que en los últimos 2 años se hablaba mucho que Israel era un país piloto en la puesta en marcha de coches eléctricos, con gasolineras, puntos de recarga en muchos sitios para los coches eléctricos, y que en pocos años se iba a convertir en un país prácticamente movido por esa energía. El tema es si va a haber alguna conexión entre el gas y ese tipo de energía, porque evidentemente ahora no van a reconvertir todos estos coches a coches propulsados por gas natural, sino que se trata de si el gas natural va a servir como fuente para producir la energía que se va a almacenar y distribuir eléctricamente a estas fuentes de almacenamiento en los coches. Si todo esto se consigue, va a ser fantástico. Primero porque la polución va a disminuir drásticamente. No olvidemos que aunque Israel es un país pequeño, pues es un país bastante poblado ahora, son 8 millones de personas, mucha gente viviendo en las ciudades, y aunque sea un fenómeno local, pues también se pueden dar fenómenos de contaminación atmosférica que con un parque automovilístico o híbrido o eléctrico totalmente, pues disminuiría mucho la contaminación. Y por otra parte, el gas natural permitirá algo que adelantaba el embajador en la entrevista del fin de semana. Hasta ahora Israel ponía las ideas, pero la producción la hacían generalmente fuera de Israel. ¿Por qué? Porque justamente porque en Israel resulta muy caro producir cualquier cosa que necesite, por ejemplo, una fabricación. Porque no hay recursos energéticos propios, con lo cual la electricidad es cara, etcétera. Ahora Israel puede plantearse no solamente exportar las ideas y fabricarlas en terceros países, sino también producirlos ellos mismos. No estamos hablando de tecnologías anticuadas tipo metalurgia o fabricaciones de coches que son altamente contaminantes. No creo que se vayan a meter en esa historia. Pero sí, por ejemplo, en tecnologías muy avanzadas y que sí requieren mucho consumo energético. Estoy pensando, por ejemplo, en la impresión en 3D. ¿Sabes lo que es esto? Que se construyen piezas a partir de un diseño, pero no solamente en un dibujo en un plano, sino la propia pieza en 3 dimensiones. Pues eso podría ser que Israel se convirtiera en un país puntero, porque teniendo gas natural tendrían la suficiente energía como para transformar los requisitos de esta tecnología en una realidad. Bueno, pues veremos qué pasa con esos yacimientos y nada, ahora pasamos, Jorge, a hablar un poquito de cultura. Me traes algunas noticias relacionadas con la cultura y si te parece empezamos en Madrid, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Estas noticias son un poco urgentes porque las primeras 2 noticias suceden hoy mismo. Y la primera de ellas es hoy a la mañana. Entonces, el que nos está escuchando, si está en Madrid y es temprano por la mañana, puede llegar. El que no, pues se enterará de algo que
pudo Ya haber pasó. sido, que ya pasó. Estamos hablando de una conferencia seminario del profesor Elliot Horowitz, que es un profesor de la Universidad Israelí de Bar Ilan, sobre Polchelina de Blois, desde el punto de vista de las crónicas medievales hebreas y los historiadores judíos modernos. Y esto tiene lugar hoy martes 16 a las 11:30 de la mañana en la sala Julián Rivera del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en la calle Albasanz 2628 de Madrid. Esto queda cerca del metro Ciudad Lineal o Suances. Vamos a contar un poco qué es esto, Sí. ¿no? Porque suena muy raro. Polcelina. Polchelina Polchelina. aparece mencionada en la crónica hebrea de Efraín de Bonn, Ujú. desde el siglo XII, y contiene la acusación de crimen ritual de 1171 contra los judíos de Blois, y que habría mantenido una estrecha relación con el conde Teobaldo V, la cual estaría detrás del martirio en la hoguera de más de 30 judíos como castigo por el asesinato del niño, que como siempre el cadáver nunca apareció. O sea, un crimen ritual de esto de que todo el mundo acusa pero nadie ha visto ni nadie ha encontrado nada. Esta conferencia seminario tratará de analizar las interpretaciones que la figura de Polchelina, sus relaciones con el conde y en suma el complejo episodio conocido a través de la crónica hebrea y del poema penitencial escrito por Hillel de Bonn, hermano del cronista mencionado, que suscitó entre historiadores judíos desde Heinrich Gretz hasta Salo Barón y Yosef Yerushalmi, pasando por Shlomo Goitein, que había escrito en 1927 una obra de teatro basada en la figura de la heroína judía. Así que esto va de libelos de sangre en su edición más primitiva, ya en el año 1171 contra los judíos de Blois, que es una ciudad al parecer cercana a la ex capital de Alemania, Bonn, y también era la ciudad donde había crecido Beethoven. Bueno, esto es lo que había hoy a la mañana en Madrid, pero déjame contarte lo que hay hoy a la tarde, porque si no, no llegamos tampoco. Para tener más tiempo, sí. Bueno, esto no es en Madrid, pero es cerca, es en Toledo. Hoy a la tarde, a las 7, en el Salón de Actos de la Real Fundación de Toledo. Esto queda en la Plaza Victorio Macho. Y en colaboración con el Museo Sefardí de Toledo tendrá lugar la conferencia Qumran, los esenios y los rollos del Mar Muerto. Y esto estará a cargo de Carolina Aznar, que es profesora de St. Louis University de Madrid, que aportará una visión sobre la comunidad esenia de esta ciudad, situada en la orilla norte del Mar Muerto, y de referencias bíblicas. Todos sabemos que en Qumran es donde aparecieron estos famosos rollos del Mar Muerto que se encuentran en el Museo de Israel en Jerusalén y que de los cuales muchas veces hemos hablado. También allí aparecen descritas este grupo, esta secta judía de los esenios, en los que muchos ven un anticipo o una forma velada de lo que luego sería el cristianismo. O sea, puede ser que, dada la época, incluso los esenios fueran los primitivos cristianos. Y vamos a terminar hablando de un acto en Granada, en este caso, ¿no? Sí, para este tenemos un pelín más de tiempo porque Sí. estamos hablando del jueves y viernes, el 18 y el 19. Esta es una actividad también de mucho nivel porque no es que se presenta un profesor, sino que es todo un seminario internacional con profesores de muchísimos sitios. Algunos los conocemos bien, además. Muchos de ellos amigos nuestros, y habla sobre la memoria de los campos de concentración y exterminio nazis con el título Memorias, Resistencias y Representaciones de la Deportación. Y esto va a tener lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada. La conferencia inaugural el día 18, por supuesto, a cargo del doctor Mario Sinai del Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén, del cual, si les interesa, busquen en los archivos de Radio Sefarad y pueden encontrar, porque él nos hizo varios programas que se llamaban justamente Yad Vashem. Sí. Memoria del Holocausto. Memoria del Holocausto. Y luego van a haber intervenciones de nuestra amiga y gran colaboradora Concha Díaz Versosa, de Amical de Mauthausen, de Rafael Ruiz de la Universidad de Granada, José Luis Arraez de la de Alicante, Natalie Blesser de la de Granada, Amelia Peral de Alicante, Marie-Claire Romero de Granada y Graciela Coan, que es otra conocida nuestra,
que es asesora del Centro Sefarad de Israel. Pero aparte, habrá testimonios de supervivientes como Ida Greenspan, Víctor Peragia y Roda Enelde Abecassis. Todos ellos han pasado en algún otro momento también por la radio. Y para completar el seminario habrá un concierto de órgano en la Catedral de Granada con obras de Messiaen y de Bach. Recordemos que Messiaen es un compositor francés que fue encerrado en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y allí compuso su famosa obra El Cuarteto para el Fin de los Tiempos, que tiene unos instrumentos poco habituales en un cuarteto, pero eran los que había en ese campo de concentración. Y esto estará a cargo, el concierto de órgano, a cargo de Concepción Fernández Vivas, de la Universidad de Granada, y en la clausura, la música y los campos con piano, violonchelo y clarinete, que aquí no tengo los datos quiénes van a ser los intérpretes, pero seguramente esto va a redondear este gran seminario para los días 18 y 19. Por favor, si están en Granada, no se lo pierdan porque esto es una cita, como se dice siempre, ineludible. Bueno, Jorge, también mañana tenemos una cita ineludible. Sí, pero antes déjame que desee a todos los habitantes de Israel, Yom Ha'atzmaut Sameach, un feliz Día de la Independencia, que no todos los días se cumple 65 años, y menos un país judío. Pues feliz cumpleaños para Israel, y lo que decía antes, esa cita ineludible la tenemos Jorge y yo mañana con todos ustedes de nuevo aquí en Las Noticias. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Atentados terroristas en la maratón de Boston y antes de la Fórmula 1 en Bahrein. Hamás destruye patrimonio de la UNESCO para ampliar su campo de entrenamiento terrorista. Otra firma española abre tienda en Tel Aviv. Calzado infantil Pavlovsky. John Galliano vetado por la televisión israelí para vestir a su representante para Eurovisión. Bueno, estos son los titulares y como siempre Jorge nos comentará las noticias. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Además de comentar las noticias, como viene siendo habitual últimamente, también nos traerás la agenda cultural. Así estamos para todo. Empezamos con ese terrible acontecimiento sucedido en Estados Unidos. El lunes, 2 bombas sacudieron la zona de meta del maratón de Boston en Estados Unidos, matando al menos a 12 personas y dejando a más de 100 heridas, en lo que un alto cargo de la Casa Blanca dijo que sería tratado como un acto de terrorismo. Se trata del peor atentado con bomba en suelo estadounidense desde que se endureció la seguridad tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el presidente Barack Obama prometió perseguir a su autor. De momento no hay arrestados, podrán oír una información más amplia en nuestra sección Desde Boston con Masha Gabriel. También hoy en nuestra programación dedicará en su programa a esta tragedia. Pero no fue el único acto de terrorismo internacional. Pocas horas antes, un vehículo explotaba frente a un centro comercial de Manama, en Bahrein, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Fórmula 1. Todo apunta a que la autoría es de grupos terroristas chiíes, la principal minoría étnica del Emirato, que desde 2011 es escenario de protestas que han llevado incluso a ser el único país musulmán que declara terrorista a grupos como Hezbollah. Recordemos también que esta isla en el Golfo Pérsico es considerada por los radicales al frente de Irán como parte de su territorio. En cualquier caso, este lunes quedará marcado por 2 sucesos de terrorismo que aprovechan estas convocatorias deportivas para sembrar la muerte. Sí, desgraciadamente, y aunque todavía no sabemos la autoría de lo de Boston, que por sus características tienen más pinta de ser terrorismo interior norteamericano que islamista. De todas maneras, el terrorismo golpea por igual, sea cual sea su autor, y son iguales de cobardes en cualquiera de las situaciones. Aprovechan cuando hay mucha gente para provocar el mayor impacto de heridos con la mínima cantidad, digamos, de armas o de explosivos de que puedan disponer. Y si antes, durante esta primera decena, o el primer decenio del siglo XXI, se dedicaron a los transportes masivos, los medios de transporte masivos, a los aviones del 11S, a los trenes del 11M de Madrid y al metro de Londres en el 2005, pues ahora parece que la tendencia son los grandes espectáculos deportivos. Así que vamos a ver cómo se aclara la cosa y qué medidas ponen en pie los gobiernos para evitar este tipo de atentados.
La brigada Izadim al-Qassam, el ala militar del movimiento terrorista islámico Hamás, arrasó una parte del puerto milenario de Ancedón en el norte de Gaza, sobre el mar Mediterráneo, para ampliar su campo de entrenamiento militar. El puerto, que tiene 3.000 años de antigüedad, fue descubierto en 1997 y fue designado por la UNESCO como Patrimonio Internacional de la Humanidad en 2012. Contiene pisos de mosaico y columnas de los periodos romano, bizantino e islámico. La organización UN Watch envió una carta a la directora general de la UNESCO, Irina Borokova, instándola a actuar inmediatamente para detener la demolición de este antiguo puerto para el uso de un campo de entrenamiento terrorista. Una copia fue enviada a la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, donde se reclama a la Unión Europea que tome medidas, donde se dice la admisión de Palestina en la UNESCO como Estado miembro en 2011, que provocó que la organización perdiera casi un cuarto de su presupuesto cuando Estados Unidos suspendió su contribución, fue justificada como una medida para ayudar a proteger los sitios del patrimonio mundial en las áreas palestinas. Sin embargo, Hamás ha convertido el sitio de patrimonio cultural en un campo de entrenamiento terrorista. El silencio de la UNESCO pone ahora en duda la credibilidad de esta organización. Bueno, la verdad que yo personalmente, para mí la UNESCO no tiene ninguna credibilidad ya desde los años 70, cuando declaró el sionismo como una forma de racismo, y lamento decirlo que en ese momento el que dirigía la UNESCO en un español, que ahora se pasea como el gran adalid de las libertades humanas, se llama Federico Mayor Zaragoza. Él es el que patrocinó que se hiciera esta declaración ignominiosa, de la cual se retractaron años después, pero para volver a meter la pata, porque admitieron a Palestina hace 2 años como Estado miembro, le encuentran esto, le declaran patrimonio cultural de la humanidad, y estos van, se lo cargan porque lo necesitan para tener un campo de entrenamiento militar. Y no es un campo de entrenamiento para que los soldados vivan al aire libre, sino que es para practicar cómo poner bombas y fabricar cohetes y dispararlos sobre población civil. Así que todo es un despropósito. La UNESCO es un despropósito desde que ha sido tomado o secuestrado por los países menos democráticos del mundo, y desde entonces pues anda como una sombra de sí mismo. Y no es solo el único organismo de las Naciones Unidas que ha contribuido al descrédito internacional. Siempre hemos hablado aquí de la UNRWA, esta organización para los refugiados, solo para refugiados palestinos, aparte del ACNUR, que se dedica a los refugiados de todo el mundo, excepto a los aristócratas refugiados palestinos que heredan su condición de refugiado 4 y 5 generaciones después. No importa, no hay que trabajar, no hay que hacer nada, simplemente con que tengas un pariente. Esto es como ser alguien de sangre azul, de una monarquía, el ser refugiado de la UNRWA. Y no tienes que trabajar, solamente tienes que vivir en un apartheid, que tus propios hermanos árabes te tengan, perdóname la palabra, puteado, y sin ningún derecho civil, ni pasaporte, ni laissez-passer, ni nada. Y entonces, para que puedan mostrar al mundo lo mal que viven ellos. Esto es la UNESCO, en esto se ha convertido, y si ustedes recuerdan, hace muy poquito, cuando un par de meses nada más, en Israel se inauguró una exposición sobre el rey Herodes, la autoridad palestina puso el grito en el cielo porque habían incluido algunas hallazgos arqueológicos que se habían encontrado en territorio palestino, y entonces decían, a ver, estos malditos y malvados israelíes, ¿qué hacen con nuestro patrimonio cultural? Pues seguramente conservarlo mucho mejor que ellos mismos. Hablamos ahora de relaciones empresariales entre España e Israel, porque la renombrada firma española de calzado infantil Pavlovsky ha abierto su primera tienda en Israel. Con más de 2.500 establecimientos en todo el mundo, en más de 40 países, esta inauguración forma parte de un plan de expansión de la compañía por Oriente Medio. La tienda, localizada en Tel Aviv, ya expone su nueva colección primavera-verano y cuenta con un total de 60 metros cuadrados distribuidos en la planta. A pesar de su nombre, la firma tiene sus raíces bien en la localidad toledana de Fuensalida, donde da empleo a unas 400 personas. Allí se fabrican unos 3 millones de zapatos anualmente en 1 millar de modelos. Sí, pues me imagino que mucha gente en Israel dirá, Pavlovsky, seguramente es judío. Pero no, resulta que
el fabricante, que era un señor que hace 40 o 50 años empezó con una fábrica de calzado normal, pues se llamaba Pablo, pero como estaba pensando en el mercado exterior, dijo: Pablo es demasiado español, un nombre de mayor proyección internacional, y le puso Pavlovsky, ni siquiera con V de Pavlovsky, sino Pavlovsky, como se pronunciaría en español. Bueno, y esta firma pues es una pequeña Zara, o sea, es una pequeña firma española. En España es pequeña, pero en el exterior es mucho más grande, porque en España las tiendas son multimarca, o sea, que tienen una serie de franquicias también en España, pero las tiendas en España no solamente venden zapatos de la firma Pavlovsky, también de otras marcas. En general, también de la localidad esta de Fuensalida, en Toledo, donde hay muchas fábricas de zapatos. Y terminamos hablando de John Galliano. 2 años después de que un juez francés dictaminara que el diseñador era culpable de hacer comentarios racistas y antisemitas, recogidos en varios vídeos en los que se le veía descontrolado, a raíz de lo cual fue echado de la firma Christian Dior, su nombre vuelve a ser noticia, ya que la televisión de Israel ha prohibido a su representante en el próximo Festival de Eurovisión, Moran Mazor, lucir en su actuación un vestido suyo. La joven cantante busca ahora una alternativa para presentarse en mayo en Malmö, en Suecia. El portavoz de la televisión justificó la decisión alegando que las disculpas del gibraltareño eran insuficientes. En un momento en que el racismo y el antisemitismo están en alza en toda Europa, es inaceptable dejar que vista a nuestra representante, incluso aunque se haya disculpado. No todo el mundo judío piensa igual. La Liga Antidifamación, una organización neoyorquina que persigue las ofensas hacia su pueblo, dice que esta prohibición es monstruosa y contraria a la mitzvah o mandamiento del perdón. Galliano no se ha pronunciado ante esta polémica que se produce cuando su carrera comenzaba a revivir. A principios de año insistió en su disculpa, pero poco después volvió a enfadar a la comunidad judía con su look. Un disfraz, digámoslo así, que lució imitando al de los ultraortodoxos con sombrero, abrigo y tirabuzones. Bueno, John Galliano sigue haciendo de las suyas. Hay gente que cree que ha corregido su conducta y otros que no. En Israel, ante una representación institucional a nivel estatal, pues no se han querido tampoco arriesgar, y más, te lo digo yo a nivel personal, porque esto se presenta en Malmö, y Malmö es una ciudad de Suecia muy particular. No sé si sabes que en Malmö se encuentran decenas o cientos de miles de refugiados de las guerras de Irak y de Afganistán, y prácticamente tienen tomada la ciudad. Los judíos han tenido que huir, abandonar la ciudad de Malmö en Suecia, y los propios suecos tienen muchos problemas para controlar a la población de esa ciudad. Así que ese no era el mejor lugar para que la representante israelí, que ya va a tener problemas, te lo advierto, si llega a ser seleccionada como finalista para actuar en Malmö, pues que va a tener problemas añadidos si venía vestida como por John Galliano, que seguramente no le iba a poner una faldita discreta, sino que iba a ser una cosa muy provocativa, y siempre sobre el mismo tema, sobre el cual donde más duele es donde él más va a insistir. Así que será en otra oportunidad, John Galliano, que tengas para pedir perdón o para, digamos, reconciliarte con aquellos a los que has ofendido, que lo que ha hecho lo ha dicho estando borracho, estando deprimido, pero estas cosas no se dicen si uno no las piensa, la verdad. Y hablando de John Galliano, si te parece, Jordi, pues vamos a pasar a hablar de las noticias culturales. Pues sí, Jorge, dejamos ya a John Galliano y nos vamos a la universidad, ¿no es así? Sí, bueno, ya tenemos actividades esperándonos para este jueves, el sábado y el domingo. Eso es lo que vamos a anunciar hoy. Primero, que este jueves 18 por la tarde, a partir de las 4:30, toda la tarde, tendrá lugar en la sala de juntas de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid el seminario La Memoria de Europa en el 70 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Recordarás, Jordi, que siempre lo decimos, que el 19 de abril de 1943 hubo un alzamiento de los judíos del gueto de Varsovia ante la confirmación de que iban a liquidar el gueto
que iban a transportar a toda la gente a los campos de exterminio, y perdidos por perdidos, pues la gente decidió jugársela con lo que sea. Y lo que supuestamente eran la lucha de unos desarmados, desarrapados contra el mayor ejército de Europa y del mundo en ese momento, pues a ese ejército le costó muchas semanas dominar esa rebelión. Y eso ha quedado en los anales del heroísmo judío, y en base a eso se festeja el Yom HaShoah Be'Gvurá, el día del Holocausto y la valentía en Israel. Y por eso en este fin de semana, el 18, un día antes, se celebra en la Facultad de Filología este seminario, en el cual participarán Gregor Bach, que hablará de Polonia y Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, Ángel Encinas y Enar Corby, que hablarán sobre el gueto de Varsovia y la insurrección del 19 de abril, historia y significación, José Luis Sagüés, sobre escritura y vida en la memoria de lo innombrable, con textos de Kol Hase y Jurek Becker, después de cuyas presentaciones habrá una mesa redonda titulada Memoria del Gueto y Cultura de Europa, en las que intervendrán Arno Gimberg, Javier Fernández Ballina, Edita Kwiatkowska-Farish, de la Universidad de Poznan, que es directora adjunta del Instituto Polaco de Cultura, y Amelia Serrayer. Les repetimos, los estudiantes, los que tengan el más mínimo interés en la historia del siglo XX, pues no se pueden perder esto, el jueves 18, desde las 4:30, creo que hasta las 8. Uh-huh. Y ahora, si me dejas, Jordi, voy a hablar de algo que empieza, porque nuestra colaboradora en francés, la que tiene la sección de Rendezvous en francés, Lynn Amselem, ella vive en París, pero ella es española del protectorado. Ella, creo que su familia era de Tánger, igual me equivoco y era de Tetuán, pero vamos a dejarlo por ahí, que era del protectorado. Lo que sí es que es una experta en jaquetía. Ha estado haciendo cosas en la Sorbona de París sobre la jaquetía, en el Instituto Cervantes, y ahora estará de visita estos próximos días en España, entre ellos el sábado 20, que es 20 de abril a las 19 horas, en Estella, en la Casa de Cultura Fray Diego de Estella, en Navarra. Y va a hablar de eso, de lo que hablamos, de la cultura judeo-española de Marruecos, de la jaquetía, esa lengua judeo-española árabe, o como se llame, y su transmisión. Y es una conferencia que se realiza en colaboración con la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Y también, bueno, ya puedo ir adelantando que la semana siguiente, el día 25, estará presentando algo muy similar en Gerona, en el Instituto Nachmanides. O sea que va a aprovechar Lynn Amselem para volver a hablar de jaquetía en España. Bueno, y esto es lo que tenemos de esta mujer, pero seguimos, en este caso, hablando de Amistad Judeo-Cristiana en Valencia. Bueno, sí, la organización. La organización, porque de lo que se habla es de España e Israel. Es España e Israel. Bien. Y también tiene que ver con otro colaborador nuestro, con José Antonio Lisbona, que ustedes recordarán de esta sección España e Israel, Encuentros y Desencuentros. Pues va a hablar de algo muy similar, ya que la charla se titula España e Israel, unas relaciones condicionadas. Esto va a tener lugar el domingo 29 de abril a las 6:30 de la tarde en el Salón Bonagent de la calle Cirilo Amorós 56 de Valencia, donde está la organización Amistad Judeo-Cristiana de la ciudad. Así que ya veis, tenéis Shoah con el seminario, tenéis jaquetía y cultura sefardí con Lynn Amselem, y tenéis relaciones España-Israel en Valencia con José Antonio Lisbona. Muy variado para todos los gustos. Pues estupendo, Jorge. Muchísimas gracias. Mañana seguiremos aquí. Mañana seguiremos aquí. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos hablando de los titulares de hoy. Cohetes sobre Eilat. Los atentados de Boston similares a los de Medio Oriente. Los estudiantes de Varsovia antisemitas. Y terminaremos hablando del secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, que visitará Israel.
Un día más, Jorge nos comentará estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y también un día más estamos Jorge y yo con las noticias culturales a la espera de Raquel. Aquí desesperados, a ver, Raquel vuelve. Bueno, empezamos en Israel apenas 2 semanas después de desplegarse en el extremo sur de Israel la turística ciudad de Eilat, a orillas del Mar Rojo, de la quinta de las baterías del sistema antimisiles Cúpula de Hierro. Los habitantes del área han despertado en la mañana de ayer tras oír varias explosiones. 1 o 2 cohetes, al parecer disparados desde el Sinaí, aunque no se descarta la posibilidad de que fueran lanzados desde Jordania, han impactado en la zona. No se ha informado de heridos, a la espera de que el ejército rastrille la zona buscando los restos de los proyectiles. Podrían tratarse de cohetes del tipo Grad, de 122 milímetros, como los que se descubrieron en julio último a varias decenas de kilómetros al norte de Eilat, en la zona de Ubda. Según informes de la municipalidad de Eilat, las explosiones no causaron víctimas, pero sí daños materiales. 2 cohetes estallaron en lugares poblados, uno de ellos en el patio de una vivienda de un barrio residencial de la ciudad, mientras que el tercero explotó en un campo abierto. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel informó que las sirenas de alarma sonaron, pero que la batería del sistema antimisiles Cúpula de Hierro, instalada cerca de la ciudad, no fue activada a pesar de que detectó los disparos. Inmediatamente después de los estallidos, el aeropuerto internacional de la ciudad fue momentáneamente cerrado. Sin embargo, los colegios no interrumpieron el día escolar. Simultáneamente, 2 cohetes estallaron en la ciudad jordana de Aqaba, vecina de Eilat, y uno de ellos cayó en las orillas del Mar Rojo, mientras que el segundo se estrelló muy cerca del puerto. Los medios jordanos locales no informaron acerca de los hechos, pero sí lo hizo la cadena árabe Al Jazeera. Bueno, Jordi, sobre esto exactamente hay bastante confusión porque las noticias, según quien te las da, hablan de un cohete, de 2 cohetes, incluso aquí en medio de la noticia aparecía un tercer cohete sobre Israel, y 1 o 2 cohetes que cayeron en el lado jordano. Hay que explicar un poco la geografía del sitio. El que apunta a Eilat, como se le levante la mira a 2 milímetros, ya cae en Jordania, porque es como el vértice afilado de un corredor que va por el sur del Negev de Israel hasta justamente el Mar Rojo, donde está Eilat. Y al otro lado de la frontera hay otra ciudad turística muy similar que se llama Aqaba, que es Jordana. Así que, según dicen, parece que Al Jazeera informó de que habían caído en la zona de Aqaba estos 2 cohetes. La verdad que no se sabe muy bien ni siquiera de dónde provenían. Lo lógico, y por eso se instalaron el sistema de antimisiles, es que provengan del Sinaí, donde posiblemente sean fuerzas de la Jihad Islámica, que ahí campan a sus anchas. Aunque también he leído al respecto otras especulaciones, como que podría ser que el propio Hamás, ya que políticamente no puede disparar a Israel desde Gaza porque hay un acuerdo de separación a través de Egipto, un cese de fuego, etcétera, pues podría ser que habrían hecho llegar estos misiles a gente afín para bombardear Israel desde otras posiciones y que no digan que esto proviene de Gaza. Así que lo que hay, como en el tema de la siguiente noticia, es mucha confusión. Bueno, hablamos ahora de Estados Unidos. Las bombas que estallaron el lunes durante la maratón de Boston eran de pequeño tamaño y escasa potencia, y todo apunta a que se trataba de artefactos explosivos artesanales, según informó el FBI a la CNN. Las 2 bombas habrían sido ocultadas dentro de sendas bolsas deportivas negras y fueron hechas con ollas a presión de 6 litros de capacidad, rellenas de fragmentos de metal, bolas y clavos que se clavaron en los cuerpos de los heridos. De hecho, en algunos casos se han extraído hasta 20 o 30 trozos de metralla en algunos heridos. Michael McCaul, representante republicano de Texas que dirige el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, dijo que las autoridades creen que los artefactos serían similares a las bombas improvisadas que han sido utilizadas contra las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. El jefe de urgencias del Hospital General de Massachusetts, Alistair Cohn, indicó que las heridas son igual que cuando explota una bomba de estilo militar en Irak o en Israel. Bueno, esto, como te digo y como comentábamos, es el clima de confusión. Yo, mientras leía estas noticias y que no se dan
pistas sobre quiénes pueden ser los autores, dentro de mí, a veces vos hago una sonrisa, perdóname, pero qué diferente es cuando hay un atentado contra un objetivo israelí o judío. A los 2 minutos el Mossad ya sabe quién ha sido. Y aquí han pasado 3 días y el FBI no sé si no lo sabe, yo creo que lo saben. Lo que pasa es que políticamente debe ser bastante incómodo decir quién es el que ha hecho estos atentados. Y no sé qué es lo que sería más incómodo para Obama en este momento, si un grupo de ultraderecha arianista de estos blancos atentando contra un Estados Unidos cuyo presidente es un afroamericano, que no creo que vayan por ahí los tiros, a pesar de que la fecha de la maratón coincidía con el Día de los Patriotas, sino más bien algo bastante más incómodo para Obama, que después de 2 gobiernos pues sigan bajo la amenaza de los mismos que amenazaban a su predecesor. O sea, por ejemplo, las fuerzas de Al-Qaeda y grupos conectados con los talibanes de Afganistán y con los antiguos leales al régimen de Saddam Hussein en Irak. Yo creo que la cosa va más por el Medio Oriente que por el Medio Oeste. Nos venimos ahora, sin embargo, a Europa del Este. Según una encuesta encargada por la Comunidad Judía de Varsovia, el 40,1% de los jóvenes de la ciudad afirman no querer tener judíos en sus aulas. El estudio, realizado por el Instituto Homo Homini entre 1.250 alumnos de 20 colegios secundarios de la capital polaca, muestra también que el 60,7% de los jóvenes encuestados preferirían no tener compañeros judíos. El 54,6% de los jóvenes encuestados de entre 17 y 18 años cree que la ayuda proporcionada por los polacos a los judíos durante el Holocausto fue suficiente. Solo el 4,9% estima lo contrario y el 11,2% considera incluso que fue excesiva. Los dirigentes de la Comunidad Judía de Varsovia esperan que los resultados de este sondeo les ayuden a establecer programas sociales y educativos al parecer más indispensables de lo que se pensaban. Resultados aún más sorprendentes si recordamos que ya casi no quedan judíos en Polonia. Bueno, estos resultados son sorprendentes si uno tiene un pensamiento lineal, en el sentido de decir, bueno, como Polonia sufrió las persecuciones de los judíos, las matanzas de tantos millones de judíos en su territorio, pues tienen algún sentimiento de culpa o responsabilidad. Y la cosa no va por ahí, todo lo contrario. Es más, estas cifras son muy similares a un estudio que se hizo aquí en España hace unos años y que reflejaba exactamente la misma situación. Muchos alumnos de secundaria que no se querían sentar con judíos en un país donde prácticamente no hay judíos y nunca han visto un judío. Quiere decir, y esto viene a corroborar, que es mucho más fácil ser antisemita cuando uno no tiene ni idea quién es un judío. Y hay mucho más antisemitismo en los países libres de judíos o donde hay menos judíos que en los países que no los hay. Que en los países donde hay mucho, o sea, en Estados Unidos puede haber algún brote de antisemitismo, pero enseguida la propia sociedad se encarga de controlar y de castigarlo. Lo mismo puede suceder en países como Francia o Argentina, donde la comunidad judía tiene un peso específico importante. Pero en Polonia, donde se ha desjudeizado el país, una vez desjudeizado, pues están en la misma situación que España después de la Inquisición, 500 años de limpieza, y en que el país no han habido judíos, pues la gente tiene más prejuicios contra estos seres que ya son más imaginarios que reales. Terminamos hablando del secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, que visitará Israel en unos días para realizar así su primer viaje a Oriente Medio desde que asumió el cargo en febrero. Se espera que la crisis nuclear de Irán encabece la agenda de Hagel en esta primera visita al Estado hebreo. Hagel, criticado por su vacilante postura hacia Israel durante su proceso de nominación, aseguró que la relación militar entre ambas dos naciones es tan estrecha como siempre, ya sea en defensa antimisiles o en el desarrollo del sistema cúpula de hierro.
Cuando se le preguntó si Estados Unidos proporcionará ayuda incluso si Israel lanza un ataque unilateral contra Irán con el fin de acabar con su programa nuclear, Hagel señaló que esa es una cuestión de política que el presidente Barack Obama tendría que decidir. Pero el jefe del Pentágono enfatizó que el ejército estadounidense tiene capacidad para apoyar cualquier decisión de política que el presidente Obama tome. Bueno, lo que dejan traslucir estas palabras es que aquellas críticas que se hacía a Hagel de poco entusiasmo hacia Israel, pues sigue teniendo ese mismo poco entusiasmo, porque las respuestas son muy políticas en el sentido de muy educadas y muy de tirando balones fuera, porque como dice, Estados Unidos va a apoyar si Israel ataca a Irán, dice, bueno, si el presidente lo dice, nosotros obedeceremos al presidente. Pero es una respuesta como que también le podría decir, si hay que tirar bombas atómicas a las hormigas, ¿usted lo haría? Pues si lo ordena el presidente, sí. Pero esa no es lo que se le está preguntando. Se le está preguntando por una visión un poco más personal, aunque él no tenga que asumir la responsabilidad. Está claro que la responsabilidad no es del jefe del Pentágono de apoyar o no a un país. Pero este tipo de balones fuera, o cuando dice que la relación entre ambos países es tan estrecha como siempre, tanto en defensa antimisiles como en el desarrollo del sistema cúpula de tierra. Bueno, eso son digamos, los hechos consumados. Sí, evidentemente hay proyectos en marcha de cooperación, pero lo que no se está hablando es de si hay una relación militar entre ambas naciones más allá de los proyectos que ya están firmados. O sea, si hay algo de lo que, por ejemplo, Barack Obama estuvo hablando en su visita a Israel hace pocas semanas, cuando dijo que Estados Unidos apoyaba a Israel. Eso es lo que no hemos oído de Hagel y que me temo que no iremos ya, porque es algo que va en contra de sus propias convicciones. Bueno, Jorge, pues en este punto terminamos con este espacio más político y vamos a hablar ahora de cultura. Y de cultura te voy a hablar, Jordi, porque hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, 18 de abril, así que les vamos a recomendar a nuestros oyentes que aprovechen para visitar gratuitamente los museos estatales. Hay varios, pero justamente no el Reina Sofía, ni el Museo del Prado. Ni el Museo del Prado, ni el Thyssen, lo lamento, pero sí, por ejemplo, el Museo Sefardí de Toledo. Uh-huh. Así que tienen entrada gratis, también pueden, son otros de los museos que están gestionados por la Secretaría de Estado de Cultura, son el Cerralbo, el de América, el Traje, el Nacional de Antropología, el Nacional de Artes Decorativas, Romántico, el Sorolla, la Casa de Cervantes, todos ellos en Madrid, y fuera el Nacional de Escultura en Valladolid, el Greco en Toledo, el Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena en Murcia, el Nacional de Arte Romano de Mérida, el Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí en Valencia y el Centro de Investigación de Altamira en Santillana del Mar en Cantabria. Todos ellos los recomendamos. Hace ahora ya buen tiempo, vale la pena salir. Algunos de estos centros están al aire libre o por lo menos una parte del paseillo es al aire libre. Así que una buena oportunidad para subir a Toledo, que no hace frío y se agradece mucho cuando uno pasea por sus calles. No conocía yo este Día Internacional, la verdad, de tantos días internacionales que hay. Pero claro, es el día monumentos y sitios. No es el día de los museos del ministerio, porque los otros museos que no son del ministerio, pues no son ese día, el de las entradas gratis. Bueno, igual son también museos muy interesantes, que además seguro que no hemos visto, porque así como estos más conocidos, todos hemos ido alguna vez, pues a estos seguramente no, así que es muy buena oportunidad para ir. Sí, son los museos a los que llevan a los alumnos en claro, excursiones. Y claro, uno no es lo mismo verlo con los ojos de 11 años o 10 años que verlos de adulto. Muy Así bien. que bueno, esta es una oportunidad para ir a llenarse de la cultura nacional en estos centros. Y también hablábamos ayer de algo que tiene lugar hoy y vamos a recordárselo otra vez. A partir de las 4:30 de la tarde en la Universidad Complutense hay un seminario
sobre el levantamiento del gueto de Varsovia, que les recomendamos, y que no solamente que confirmamos todo lo que hemos dicho ayer, pueden escuchar las noticias, por supuesto, buscándolas en el archivo, no vamos a reiterar, sino que se ha ampliado, hay una mesa inicial donde estarán otras personas, y no les damos aquí los datos porque seguramente hasta mañana pues incluso se incorporarán algunos más. Nosotros estamos grabando esto antes, entonces no sabemos exactamente cuando ustedes lo escuchen quiénes son los últimos invitados, pero va a ser un seminario muy interesante, muy importante. Y ya les adelantamos también un poquito más. Ayer les comentábamos que Lynn Amselem iba a estar dando una charla sobre la jaquetía y sobre la cultura de los judíos del norte de Marruecos el día 20 en Estella, Lizarra, en Navarra. Pues que sepan que va a estar recorriendo prácticamente toda la geografía española, y lo que sí no tengo yo los datos concretos, pero sí que el día 19, el viernes, va a estar en Calahorra. Así que la gente que sea de la zona, que esté por la zona de Aragón, pues que mire a ver a qué hora y en qué lugar. Calahorra, me imagino que aunque sea un poco grande, no tendrá muchos sitios donde haya actividades este viernes por la tarde, y allí podrán enterarse bien y acudir a esta charla el día viernes con Lynn Amselem, que les recomendamos. Muy bien, Jorge, pues nada más, mañana más noticias. Mañana más noticias. Aquí nos veremos.